Yo voy cruzando y tal, porque yo lo de, en su momento hice un curso de presentaciones eficaces, me lo salto todas las veces, que tienes que estar tal, que el barrio visual, bueno, esas cosas, ¿no? Y yo me muevo, así que voy a pasar, me va a deslumbrar, pero es que tengo que moverme, no puedo evitar. Cuando me llama Heriberto y me comenta la posibilidad de venir, y me dice el tema, digo, bueno, a mí me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? De probar. Y en realidad pensé, digo, bueno, yo creo que mejor que yo estaría legitimado cualquiera de mis 3 hijos para venir a hablar del día. Objetivamente bastante más que yo, ¿sí? En especial Jorge, que es el mediano. Si alguno es el mediano y de su familia, sabe de lo que estoy hablando. No tengo que dar más de ver, ¿no? Pero bueno, tengo que explicaros, para sentar un poco las expectativas, la génesis de esta charla, o de esta historia, o no sé muy bien cómo llamarla, pues yo he cogido unas cuantas slides, las he puesto ahí, están impactantes y quedan muy bien, pero ya hay un mensaje detrás que es el que me apetece trasladar, ¿no? Pero el origen de esta charla yo creo que se genera en 1991. Y se genera en 1991 cuando yo pongo por primera vez el pie en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el campus de Somoza. Si alguno no ha estado, yo creo que ha cambiado mucho, hace tiempo que no voy, pero desde luego es un entorno que merece la pena visitar. Yo ahí, y ahora entenderéis muchas cosas, estuve 5 años. No hace falta explicar mucho más. Y no estuve solo, estuve con mucha gente, entre ellos una persona que se llama Sergio de la Calle y que es, además de ser un magnífico amigo, sociólogo, profesional también del área de recursos humanos, es una persona con la que yo disfruté momentos de rebeldía y otros muchos, pero vamos aquí a hablar de rebeldía, durante 5 años y con de esas personas con las que generas un feeling especial y mantienes el contacto de por vida, ¿no? Sergio me llamó hace unos cuantos meses y me comentó, oye Andrés, te mando un vídeo que he hecho una charla TED que habla sobre desobediencia inteligente. Y yo, sí, bueno, tú que estás por ahí ahora tanto, el tema de las redes, y oye, como creo que tienes criterio, y ya te lo agradezco y tal, pero bueno, en fin, tú envíamelo. Y ese vídeo me inspiró, bueno, yo tengo un blog, que efectivamente a mí lo del premio es bueno, secundario de verdad, o sea, que mola que te den un premio, o te gusta, pero para mí el blog es un ejercicio de reflexión y un ejercicio de compartir conocimiento, básicamente, ¿no? Sí es cierto que el blog tiene unas connotaciones que quizás lo hacen diferente por el enfoque que doy a muchos aspectos de la función de recursos humanos, que es lo que he trabajado toda mi vida profesional, en diferentes multinacionales, hasta hace unos cuantos meses, donde uno de los aspectos que os vamos a comentar, que es el cambio que vivimos, pues me llevó a otros derroteros profesionales, ¿sí? Entonces me llamó, me enseñó el vídeo y ese vídeo me llevó a hacer un post, que fue el que di yo a Heriberto y me dijo, oye, y yo, he de ser sincero, llamé a Sergio y le dije, Sergio, me han llamado para hablar de rebeldía, creo que debería venir y hacerlo a la limón conmigo, porque esto, además de que 25 años después, ¿quién nos iba a decir que nos iban a llamar para escucharnos hablar de esto, ¿no? Pues fíjate lo que es la vida. Pero no podía, y además me dijo, no, siéntete totalmente libre de ir y hablar de rebeldía y de lo que estés oportuno y tal. Pero la charla o el mensaje no quiero que se centre solo en el concepto de desobediencia inteligente. Lo voy a vincular con otras ideas, ¿vale? Para que entendáis, y también desde una perspectiva organizativa o empresarial. No voy a hacer referencia a la desobediencia social, primero porque me están grabando en vídeo y no me quiero responsabilizar de lo que pase después de esto, ¿no? Por la parte de la desobediencia empresarial o del concepto de desobediencia inteligente y otras ideas que os voy a ir lanzando, no me importa porque creo que generan valor, básicamente, ¿vale? Entonces, cuando me planteé empezar la... Ya lo he apagado, ¿ves? ¿Cómo avanzar? Lo primero que pensé es...
Esto es como un medicamento. Esto tiene contraindicaciones, efectos secundarios, es decir, lea las instrucciones antes de tomarlo, ¿vale? Y luego consulte, en este caso, a su blogger o a su departamento de recursos humanos, o consulte con alguien antes de poner en práctica algunas de las ideas que voy a contaros aquí, ¿no? Bromas al margen, para empezar a hablar y poner en contexto de lo que estamos hablando y la idea de la desobediencia, la honestidad radical y qué significa y quién encarna ese tipo de actitudes y de comportamientos y por qué son más necesarios que nunca en las compañías, tenemos que poner una imagen que nos confunda hacia dónde vamos. Pues no lo sabemos, básicamente, ¿no? Es decir, el entorno, esto refleja el entorno perfectamente. Nuestro entorno ha cambiado muchísimo, tenemos múltiples direcciones y nos preguntamos casi a diario qué está pasando, ¿vale? Es decir, nuestra realidad es una realidad mucho más compleja que hace unos años, va a ser más compleja todavía. Esto es una complejidad que afecta al plano social, al plano económico, al plano tecnológico, a todos los órdenes de la vida. Hay que inyectarle una dosis de complejidad plus respecto a la que había hace unos cuantos años. Y mucho me temo que va a ser más complejo. Nos pasamos la vida buscando la pieza del puzzle, ¿vale? Para colocarla y volver a nuestro cómodo status quo, ese que dominamos y controlamos, pero no va a encontrar. La pieza se ha perdido, no hay pieza, entonces hay que componer el puzzle de otra manera. Vivimos en un entorno que es volátil, ¿vale? Es decir, eso es así, no lo digo yo, lo dice McKinsey, ¿vale? Pero es bueno recordarlo, ¿sí? Pero lo dice McKinsey y muchas otras, ¿no? Y probablemente Sulzai también lo diga y esa señora que pasa por la calle también dice, ¿qué pasa? Volatilidad. Es cierto, es decir, vivimos en un entorno absolutamente volátil y donde no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos. Podemos, desde un punto de vista empresarial, todos los ejercicios que históricamente hemos utilizado para predecir qué va a pasar en nuestro ejercicio, cuál va a ser el budget que vamos a utilizar, qué tipo de mecanismos vamos a tener que hacer para alcanzar los resultados. Bueno, a mí me llama la atención que sistemáticamente se sigan utilizando muchos de esos procedimientos cuando en realidad la capacidad predictiva que tienen es cada vez menor. Pero sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Los hombres somos, los humanos, ¿no? Somos personas y animales complejos, con unos procesos mentales difíciles de entender. Sucede también que el mundo es global y es una gran manzana a la que hay que pegarle bocados. La cuestión es que muerde todo el mundo. Es decir, ya no muerden solamente. En los últimos años se ha producido un reequilibrio de las geografías en términos económicos. Las sociedades que eran las que impulsaban la economía mundial ahora van bueno, pues detrás, intentando coger rueda de otras geografías como Latinoamérica o como Asia y África, que empiezan a ser los pulmones económicos a nivel mundial. Y sin embargo, el viejo continente está diciendo, como la slide anterior, ¿qué está pasando? Esto no estaba en mi hoja de ruta. Yo era una civilización avanzada. Tenemos el mundo a una tecla, literalmente, ¿vale? Y todo eso son elementos que componen nuestro día a día, independientemente de si somos creativos, directores de marketing, CEOs o peones en una línea de construcción. Da exactamente igual. Los impactos van a ser de manera diferentes, pero todo esto nos afecta a todos. Y esta es una frase que me encanta, no sé si es mía, yo la utilizo mucho. La foto, no, esto es una foto chulísima que la ha hecho el hijo de una compañera dentro de Humanova, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora, Martí, chaval de 14 años, que 15 creo que ahora, que apunta maneras. Esta foto es suya, y alguna otra por ahí también. El resumen, no vivimos en una época de cambios, vivimos un cambio de época. Y esto lo dice mucha gente, no sé si lo dice McKinsey, yo sí, ¿vale? Y eso se explica por todo lo anterior. Contexto hecho. En este marco, sin embargo, es curioso cómo cuando entramos en las empresas, en las organizaciones, los procesos de socialización que nos llevan digamos, a formar parte de la manada, de la tribu, con el paso del tiempo, no mucho, se acaban convirtiendo en una especie de efectos y de trampas desde un punto de vista de creatividad, ¿vale? Es decir, desde una perspectiva de recursos humanos, yo he gestionado durante mucho tiempo en diferentes organizaciones
esos procesos de socialización. Es decir, lo que intentas es que el miembro que llega a la compañía enseguida sea adoptado a través de determinados ritos de iniciación desde un punto de vista antropológico para que sea aceptado por el grupo. Es decir, no sabemos rentabilizar las diferencias y la diversidad de las personas que llegan nuevas a cualquier proyecto. Aquí lo intentamos, probablemente por un defecto de fábrica que tenemos, ¿no? Queremos hacerle nuestro pan enseguida, ¿no? Y esas trampas son, acaban siendo los procesos, las políticas, los procedimientos organizativos y corporativos que todo el mundo sigue a descontinuo. Enseguida entramos en una zona de confort, está bien, calentita, bueno, con tus rencillas con el de al lado, tu jefe, más o menos simpático, te lo cambian y tal, pero tú dominas tu perímetro de acción. Pero sin embargo, lo que están demandando las empresas que se encuentran en ese contexto, ¿vale?, es justo lo contrario, es decir, casi imploran de una manera silenciosa que haya un tipo de comportamientos puestos en práctica por profesionales que forman las compañías, que desafíen de alguna manera ese status quo y que les invite a salir de su zona de confort. Pero cuidado, porque salir de la zona de confort te puede llevar a pensar diferente. Rétale, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Me quedo aquí. Es que si pienso diferente, ¿esto cómo se va a tomar? Es que si digo lo que tengo en mente, ¿cómo se va a tomar? ¿Y qué van a pensar de mí? Y entonces dices, mira, ¿sabes qué? Prefiero, puede que esté radicalmente en contra de este proceso, este procedimiento, pero prefiero seguir haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora y como lo he venido haciendo, porque eso me sigue dejando en mi zona de confort. Sin embargo, probablemente tu pensamiento divergente es el que te va a ayudar, no solamente a ti, en un contexto totalmente diferente a nivel profesional, a crecer, ¿vale?, sino que va a ayudar a tu compañía a generar valor en tanto en cuanto va a empezar a cuestionarse determinados paradigmas que siguen estando vigentes, aunque no son válidos, o al menos son menos válidos de lo que eran. Pero preferimos callarnos, hacer oídos sordos, o simplemente no mirar o mirar hacia otro lado. Así que, keep out. Quédate fuera. ¿Sí? Y lo hacemos porque también somos humanos y nos preocupa ser estigmatizados. Hay el que nos señalen como diferentes, el que te digan que eres la oveja negra, el que te digan que eres un tío disruptivo, una tía disruptiva, y cómo piensa este hombre, esta persona, fíjate, ¿no? ¿Cómo se le habrá ocurrido? Eso te previene, es un mecanismo de supervivencia, curiosamente, para no salir de la manada en la que te han encontrado. Tú llegas con una serie de características, de pensamientos, de ideas, enseguida desde el área de recursos humanos y en la compañía en general intentamos provocar esa socialización y de repente te das cuenta que esas trampas en las que se han convertido los procesos y los procedimientos te previenen de manifestar y de decir con cierto índice de irreverencia lo que te pasa por la cabeza. Cuando estás percibiendo que eso que estás viendo, esa realidad, debe de ser abordada con una perspectiva diferente. Pero en ocasiones vemos procedimientos. En ocasiones vemos políticas. En ocasiones vemos y sentimos miedo por ser diferentes. Y entonces dijimos, no puede ser. Porque además me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Mucho trabajo. Pero es decir, todo lo que he hecho, esas jornadas absolutamente intempestivas de trabajo, esos madrugones, esos trabajos de fin de semana para llegar a tener el estatus que tengo, sea el que sea, y lo voy a sacrificar, lo voy a poner en riesgo por manifestar y poner en práctica un set de comportamientos diferente, entonces el estatus nos previene de seguir avanzando. Y sin embargo, el mundo se derrite, el mundo cambia, ¿vale? Y es como un helado, se nos está derritiendo según lo sujetamos porque cada vez hace más calor. Calor en términos
de esa volatilidad, de esa incertidumbre, de ese cambio constante. Es una paradoja, el cambio se ha convertido en la única variable fija. ¿No os parece curiosísimo? Lo único que no cambia es el cambio. Siempre está ahí. Y sin embargo nosotros seguimos estando estáticos. Así que tenemos un mundo en construcción, con andamios. En algunos sitios lo están reventando, ¿vale? En otros le están dando con la llana, en otros están taladrando, sea como fuere, se nos está desmoronando y estamos haciendo lo que podemos para construirlo, ¿no? Y está pidiendo a gritos que dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, haya profesionales que tengan una forma de hacer diferente. ¿Sí? Seguimos utilizando el paradigma del control, ¿vale? Cuando, curiosamente, lo que necesitamos son profesionales que desafíen el status quo, ¿vale? Pero que lo hagan desde una perspectiva inteligente. Es decir, que se atrevan a desafiar lo imposible, a pasar por ese campo de minas en el que se han convertido las políticas y los procesos organizativos, que se salgan por la tangente, que tengan pensamientos y acciones divergentes, porque innovar no es solo pensar diferente, innovar es hacer diferente. Innovar es hacer una presentación diferente a como la has hecho, ¿vale? Y venir con ideas en la cabeza e intentar conectarlas, en lugar de venir con mensajes tuiteables, ¿vale? Que es lo que hago siempre. Por tanto, de una manera pequeña o leve, yo hoy estoy innovando por la falta de preparación, etcétera, etcétera. Y eso es una responsabilidad unipersonal de cada uno y no solamente corporativa. No podemos dejar la innovación en manos de la corporación, porque muchas organizaciones, independientemente de su tamaño, tienen problemas para impulsar, precisamente por la complejidad en la que se han convertido, tienen problemas para impulsar mecanismos de creatividad y de innovación. Pero una persona sola tiene autonomía suficiente para hacer de manera diferente, no solo pensar. Necesitamos profesionales que vayan contracorriente. Necesitamos profesionales que se atrevan a desmarcarse de lo que piensa, como dice mi amigo Sergio en el vídeo, de lo que piensa la masa amorfa, ¿vale? Y que tengan el coraje, ¿vale? Y esa actitud rebelde para darse la vuelta y mirar hacia otro lado con el convencimiento de que se va y se debe de ir por ahí, ¿sí? En resumen, hay tres elementos, desde luego os invito por muchos motivos, ¿no? Primero porque es mi amigo, segundo porque la charla es estupenda, y tercero porque estoy radicalmente de acuerdo con ella. A que veáis la charla de Sergio de la Calle, que la encontraréis en YouTube como el factor EVA. El factor EVA. ¿Bien? El autor es Sergio de la Calle, en TEDx Telefónica Sao Paulo, ¿verdad, Juanma? Perfecto. Todo esto, de alguna manera, Sergio lo resume en una fantástica exposición en la que habla de tres conceptos, ¿vale? Que son los que justifican el por qué se tienen que poner en marcha este tipo de comportamientos a los que me estoy refiriendo. Uno de ellos sería el ser crítico con los no críticos. ¿De acuerdo? El hecho de ver cómo alguien no critica algo y tú no decir nada, no es una actitud inteligente desde un punto de vista constructivo, ¿vale? Es justo todo lo contrario. El segundo factor sería la desobediencia inteligente. La desobediencia inteligente es un concepto que viene de los animales de compañía, en concreto de los perros guía. Un perro guía está capacitado para desobedecer una orden de su amo si entiende que esa orden pone en peligro a su amo y a él mismo. Y con un gran acierto, y tengo que hacer mención a este chascarrillo en la charla de Sergio, y si un perro puede hacerlo, ¿por qué los empleados de Lehman Brothers no lo hicieron? ¿Vale? Y utiliza muchos más ejemplos, por eso os estoy poniendo un poquito el cebo para que entréis nada más salir de aquí y veáis la charla. La desobediencia inteligente se lleva a cabo cuando, de una manera consciente, decides no obedecer porque sabes que esa orden, ¿vale? o seguir ese proceso a pies juntillas, a la larga puede derivar en un prejuicio para la compañía y para ti mismo. ¿De acuerdo? El no gregarismo, lo que comentaba antes, el no seguir a pies juntillas lo que piensa la gran y absoluta mayoría.
que es lo que normalmente tendemos a hacer, porque nos han incorporado, nos han socializado, y ya somos un miembro más de esa tribu y de esa manada que compone la compañía, ¿vale? Y nos cuesta mucho, a mí también, ¿de acuerdo? A mi hijo Jorge no le cuesta nada, pero a mí reconozco que me cuesta, es decir, es difícil, pero hay que hacer esfuerzos para llevarlo a cabo, porque detrás hay una generación de valor genuina que ahora veréis en qué manera se puede llegar a materializar. Cuidado, practicar la desobediencia inteligente, bueno, una idea que engloba todo esto, con estos tres factores, de alguna manera, ponen de manifiesto, o sea, pueden resumir en una conducta que es honestidad radical. Honestidad radical. Es decir, la honestidad radical es no intentar, como dice también Sergio, que el Excel, ¿vale? Que la realidad encaje en el Excel, sino que el Excel refleje la realidad. Y si estás viendo un comportamiento en tu entorno que crees que es perjudicial, ¿vale? Que lo digas y que no edulcores tu mensaje con algo que cuando te sale por la boca se parece bien poco a lo que estás pensando. Ser radicalmente honestos es, digamos, la consecuencia de la práctica de la desobediencia inteligente, de la crítica, de la falta de crítica y del no realismo. Es muy importante no confundir términos, ¿vale? Llevar a cabo este tipo de comportamientos no es practicar el boicot o el sabotaje. El boicot, desde cualquier perspectiva, tiene un enfoque destructivo, ¿vale? Y yo estoy abordando una serie de conceptos que lo que pretenden es generar valor en tanto en cuanto cuestionan los paradigmas que existen dentro de las organizaciones. La negación por la negación, ¿vale? No es un acto de desobediencia inteligente, ¿de acuerdo? El sabotaje o el boicot a través de infinitas fórmulas y vías no es practicar la desobediencia inteligente ni la honestidad radical. Si dentro de una compañía se producen actos de boicot o boicoteo o sabotaje, creo que la organización debe de ser, no debe de, más que de sacar a esa persona dentro del proyecto, sea como sea. El sabotaje y el boicot no se deben permitir en ningún contexto, ni en el social ni en el organizativo desde mi punto de vista, ¿vale? Por tanto es importante no mezclarlo, porque hay que saber diferenciar qué comportamientos tiene un profesional para generar valor respecto de otros que lo que está intentando es reventar la compañía, y eso no se puede permitir, ¿sí? Por tanto no hay que taponar las cerraduras. Y es curioso también porque hay muchas organizaciones enarbolan la bandera de la innovación, porque está muy de moda. Está de moda, ¿verdad? Sí, a mí me lo parece. Está de moda, pero yo creo que pocas profundizan en digamos, el calado que tiene el concepto de innovación. Lo apuntaba antes, para mí la innovación no solo es pensar diferente, ese es el origen del proceso. El resultado y el outcome final, lo que se pretende es hacer las cosas de una manera diferente para generar valor, ¿sí? ¿Y sabéis lo que está pasando? Está pasando que las empresas están idealizando la innovación en lugar de innovar con nuevas ideas. Estamos mezclando los términos. Estamos haciendo de la innovación un ideal y hay que idear la innovación, ¿vale? Déjame que utilice ese juego de palabras. Y lo que se pretende son poner en práctica esos comportamientos de una manera racional, pero intentar ser un poco disruptivo, ¿vale? Y comportarte como un adolescente, ¿no? Atreverse a ir una mañana con los labios pintados así, que la verdad es que son chulísimos, ¿vale? Lo reconozco, soy fumador. Por lo tanto, no estoy nada orgulloso de ello, pero no me he cohibido a la hora de poner esto y he sido políticamente incorrecto, ¿vale? Luego entenderéis por qué. Ser disruptivo, atreverse a hacer algo que no está bien visto, ¿vale? Pero a pesar de todo esto, las empresas, aunque abanderan la innovación y porque queda muy cool utilizar en presentaciones corporativas, y yo lo hago, hay que tocar mi culpa, hablar de innovación y de los procesos de creatividad asociados, sin embargo, seguimos siendo inquisidores con los pensamientos divergentes. Los quemamos, los metemos en la hoguera. Por un lado,
Hay muchas organizaciones, esto no es aplicable a todas, conozco casos que realmente son absolutos ejemplos de compañías que llevan al último término la práctica de la innovación y ese tipo de pensamientos y de prácticas, y los defienden de verdad, objetivamente. Pero también hay una gran mayoría de compañías donde dicen que ellos defienden y promueven la innovación y sin embargo cuando te atreves a levantar la mano y a pensar diferente, te conviertes en un hereje y vas a la obra. Lo que se necesita son nuevas ideas, ¿de acuerdo? Básicamente nuevas ideas. Y sin embargo, por esas contradicciones y esas paradojas, se sigue premiando, ¿vale?, la sumisión, la pleitesía, ¿vale?, el guardar corporativamente hablando lo establecido, ¿vale?, a pesar de que por un lado te están diciendo no, piensa diferente, se innova, porque es necesario. Y realmente las compañías saben que es necesario, no se les puede culpar, ellos están dando cuenta. Aquí todos vemos la misma realidad, todos saben cómo está cambiando el entorno y los problemas que tienen para alcanzar los resultados y que tienen que innovar a través de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos. Pero sin embargo, las trampas y esos cepos son demasiado fuertes y enseguida te atrapan, ¿vale? Y entonces, aunque pregonas que es necesaria una conducta determinada, sin embargo, en realidad te sigue gustando que tus profesionales acaten lo establecido. Pero no está todo perdido. Tengo buenas noticias. Es como una especie de luz que entra en un bosque muy frondoso. Es como una flor en el desierto. ¿Vale? Y da igual que yo diga que no está todo perdido, porque lo que os voy a contar ahora sucede aunque nosotros no queramos, ¿vale? O sí, dependiendo de lo que hagamos. La primera vez que oí, y ahora voy a hacer una especie de cuadratura del círculo, ¿vale? Hemos empezado hablando del contexto, he pasado a justificar por qué ese contexto, que esencialmente es muy diferente al que había hace años, requiere una puesta en práctica de otro tipo de comportamiento, ¿vale? No solamente de pensamiento, sino de formas de hacer. Y claro, vosotros diréis, claro, como haga caso a este tipo, pues voy a meter un jardín en la empresa, muy interesante. Y yo os diría, bueno, probablemente ya haya alguien que lo esté haciendo y no os habéis dado cuenta, o quizás sí. La primera vez que escuché hablar del término troyano, fue otro magnífico profesional, cuyo blog, si no seguís, debéis de hacer, que es José Miguel Bolívar, y su blog Optima. José Miguel, tenemos muy buena relación, hemos trabajado en diferentes proyectos juntos, y la primera vez que oigo el término de troyano organizativo es de su mano, a través de unos cafés y tal, y luego escribió un post en su blog, ¿vale? Que yo utilicé por aquello de la creatividad, ¿no? Y de esa politización cruzada que suponen muchos procesos de creatividad, utilicé también para desarrollar en profundidad las características de un tipo de profesional que ha existido siempre en las empresas, que sigue existiendo y que hagamos lo que hagamos nosotros seguirá existiendo, y que además es en estos momentos un tipo de profesional imprescindible, porque es un agente de cambio, es el agente de cambio, ¿vale? Sin embargo, cuando oímos troyano, nos pasan por la cabeza dos ideas, o tres. La primera es, nos viene a la mente, pues, ¿sabes? El cómo Homero narra en la Odisea el regreso de Ulises a la isla de Ítaca. La primera, Odisea, y el caballo, ¿no? El caballo de Troya. Y o sea, una Odisea. Y luego también nos viene a la cabeza otra Odisea, la que vivimos cuando se nos mete un troyano en el ordenador. Hay dos Odiseas, ¿vale? Pero lo que te evoca el término, fundamentalmente, es el mensaje del caballo de Troya y Homero, o bien la Odisea. Y bueno, para el sector femenino, también para el masculino, también te viene a la cabeza Brad Pitt, por la pena. Tres ideas, fundamentalmente asociadas al concepto de troyano. Pero es
muy fácil caer en la trampa de no darle una vuelta, y eso es lo que intento hacer con muchos conceptos y con muchas reflexiones, ¿no? El troyano organizativo existe y ha existido siempre. Y es un tipo de profesional que pone en práctica una serie de comportamientos, ¿vale? Perceptibles o quizás no tanto, ¿vale? Y que encarnan a la perfección esa idea de la desobediencia inteligente, la rebeldía de una manera constructiva, la práctica de la honestidad radical y el no gregalismo. Son personas que yo tengo en mente, tengo perfectamente identificadas, igual que vosotros, tienen nombre y apellidos, están ahí en las empresas, en el mundo, y son los que mueven el cambio dentro de las organizaciones. Y lo van a seguir haciendo. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por no pensar en términos de troyanos, una perspectiva de virus, que tiene una connotación negativa, ¿vale? Porque un troyano organizativo tiene una connotación muy positiva. Os voy a explicar lo que a mi juicio son... Aquí ha pasado algo. Esto es importante. Lo que a mi juicio son los rasgos que definen a un profesional al que podemos llamar troyano, ¿sí? Importante. Un troyano no es un kamikaze, ¿vale? Un troyano no se va a inmolar. Él va a poner en práctica una serie de comportamientos porque tiene claro que su rol es provocar un cambio y hacerlo de manera constructiva para generar valor para la compañía. Un troyano infecta los procesos, pero lo hace desde una perspectiva constructiva. Se cuestionan procesos que existen para mejorarlos, ¿sí? Pero no es un kamikaze, no se va a lanzar en picado contra la compañía, porque él quiere provocar cambios en positivo en una empresa, ¿sí? Y tampoco es un Quijote, no es un Quijote, no va con su armadura enarbolada a derrocar a castillos que son gigantes imaginarios. No, él tiene un conocimiento de la realidad bastante nítido, sabe lo que hace perfectamente, ¿sí? No es un soñador, no es un hidalgo Quijote, ¿vale? Que ha perdido la cabeza, tiene la cabeza muy bien colocada y muy bien amoldada, ¿sí? Y tampoco es un superhéroe, no pretende hacerlo todo él, va a buscar determinadas formas, canales y prácticas de llevar a cabo lo que quiere hacer, que es provocar un cambio en la organización, cuestionar el status quo establecido, ¿vale? Practicando esa desobediencia, esa rebeldía racional para que su empresa y por lo tanto él mismo y todo su entorno sean beneficiados. Estos rasgos serían, básicamente, son personas de acción, rasgo número 1, ¿vale? Son personas de acción. Ellos no viven en la retaguardia, ellos hacen, piensan y ejecutan, ¿de acuerdo? Provocan acciones. Para ellos no utilizan las excusas de las barreras y de los límites establecidos. Van a hacer poco, mucho o grandes cosas, pero van a hacer y van a tomar acciones. Son personas de acción. Son personas que desafían y que les mueven, se mueven por ideales. Son personas que tienen una profunda convicción de lo que hacen, ¿de acuerdo? Digamos que llegan a los resultados a través de sus ideales. Ellos tienen muy claro qué tienen que hacer, cuál es el modelo que vislumbran, porque ese es el modelo que realmente va a provocar una serie de cambios positivos dentro del modelo de negocio, y esos ideales son los que les llevan, y la convicción en esos ideales son las que les llevan a moverse y a tomar la acción para conseguir determinados resultados, ¿vale? Su convicción está por encima de su condición. Son estrategas. Son estrategas que además han aprendido a convivir en un entorno hostil, repleto de trampas, procesos, políticas, procedimientos que tienen que sortear a diario y se camuflan en ese marco. Son estrategas, definen estrategias para alcanzar esos resultados y además se camuflan y pasan desapercibidos, forman parte del modelo, pero ellos hacen en otra dirección, pero a veces no se nota,
están camuflados, ¿sí? Se maquillan, por la mañana salen mentalmente con sus pinturas de guerra constructivas, ¿de acuerdo? Pero están ahí. Y no van a ser un kamikaze, como decía antes, que es inmóvil, van a definir una estrategia. Y van a utilizar otros comportamientos para construir esa estrategia. Dominan el arte del social networking. Son expertos en la construcción de relaciones, con todo tipo de perfiles, con aquellos que necesiten para construir el modelo organizativo que necesiten, o que tienen en mente, ¿vale? Y esto no hay uno, o sea, en una compañía no hay un troyano, hay múltiples troyanos, ¿vale? Por tanto, luego veis que otra característica es que están conectados entre sí, pero practican y dominan el arte de la construcción de relaciones, porque saben que tienen que desarrollar esa habilidad para infectar positivamente los procesos, las políticas y las personas, que son en última instancia quienes pueden cambiar sus comportamientos para provocar el cambio, a través de ellos. Les guía la ética. Les guía la ética. No son agresivos, son directos, que son dos cosas muy diferentes. Una persona, un profesional que pone en práctica estos comportamientos, practica la honestidad. Son honestos, pero no dudarán en ser políticamente incorrectos. Educados, pero políticamente incorrectos. Te dirán lo que no quieres oír. Y a ti te incomodará, pero están diciendo lo que está sucediendo. Os va sonando, ya tenéis algo en mente, ¿verdad? Existe, ¿no? ¿Os suena? Sí. O sea, en ocasiones no veo troyanos. También. Bueno, a mí me apasiona el tenis y me encanta Rafa, pero podía utilizar muchos atributos, ¿no? Pero de todos los que personifica Nadal, a mí, trasladándolo al concepto de troyano organizativo, es el de la consistencia, ¿vale? Son consistentes y persistentes. Su discurso es consistente y coherente, ¿de acuerdo? Es decir, no son chaqueteros del discurso. Ellos van a estar siempre en el fondo, devolviendo, o delante, donde sea, pero van a hacer siempre lo que tienen que hacer de una manera consistente. Y si tienen que hacer de emprendedor, de intraemprendedor, o ejercer de bufones de la corte, lo van a hacer. Pero siempre van a tener un mensaje y un hilo conductor muy determinado de sus comportamientos, porque tienen muy claro el modelo organizativo que quieren desarrollar. Un troyano es una persona que siempre va a intentar mirar la realidad desde otra perspectiva, ¿vale? Siempre va a intentar, ¿vale?, cuestionarse de manera natural lo establecido. No con una perspectiva destructiva, sino constructiva. Quiere mejorar los procesos. Quiere que su compañía dé más valor, tenga más beneficio, haya un mejor entorno organizativo. Y para eso no le va a quedar más remedio, y lo va a hacer, que hurgar, que investigar y que cuestionarse desde diferentes agujeros lo que está pasando, ¿sí? Una característica muy importante y vital es que se identifican entre sí. Esto es curiosísimo. Ellos saben quién forma parte de ese paradigma que están trabajando. Y no hace falta que se lo digan. Lo saben por sus comportamientos. Dentro de todas las empresas. Ellos están conectados. Tienen sus conexiones. Y hablan. Y tienen su propio código de comunicación. Y no habrá ninguna asamblea, ni ningún, ¿sabes?, ningún comité subversivo, ni estarán acampados en ningún sitio. Hablan. Y ven lo que hacen y conectan esas acciones. Porque tienen claro quién es quién y se identifican entre sí. Viven en una actitud de beta permanente, un concepto extraído del concepto de la web social para los tecnológicos, ¿no? Son absolutamente conscientes de que en ese entorno de cambio constante, de volatilidad, de incertidumbre, etcétera, etcétera, su éxito pasa por estar permanentemente reciclándose, sistemáticamente reciclándose. El aprendizaje es una constante vital en su comportamiento. Siempre van a estar intentando enriquecer su set de conocimientos, porque son conscientes de que de ello depende su éxito
éxito en términos de provocar ese cambio de organización para generar valor. Y por último, os diría que su propia autoimagen, ¿vale? Sus reflejos. A una persona, a un profesional que tiene estos comportamientos, mira, en realidad le importa poco que le llamen troyano o que no se lo diga. Le da exactamente igual. Y si tuviera que llegar a un sitio público y decir, soy troyano, lo haría. No viven pendientes de sus condiciones, ¿vale? Viven pendientes de provocar cambios, fundamentalmente, ¿sí? Insisto, cambios que llevan a cabo de manera consciente, practicando una desobediencia y una rebeldía, con un objetivo que es el de provocar valor neto, ¿vale? Y genuino dentro de las compañías en las que están. Pero su autoimagen es esa, ¿de acuerdo? Es decir, si se miran al espejo, ni se enorgullecen por su condición, ni se estigmatizan. Ellos tienen claro lo que tienen que hacer dentro de las organizaciones. Y lo van a seguir haciendo, hagamos lo que hagamos los demás. Por lo tanto, la cuestión es, estos son los comportamientos que entiendo, en un contexto como el que hablamos al principio, se necesitan poner en práctica por parte de nuestras empresas. Y lo necesitan con imperiosa necesidad, cada vez más. Pero en el fondo da igual que haya movimientos corporativos que impulsen procesos como la creatividad o el pensamiento divergente. Porque un profesional con estas características no necesita ir a un action training sobre creatividad. Hace igual. Se conecta igual y hace de esa manera. ¿De acuerdo? Y lamentan profundamente los inconvenientes que causan porque están intentando mejorar la realidad que viven, ¿vale? Y lo hacen con absoluta convicción. Y voy a terminar citando a Oscar Wilde, porque esa frase concentra todo lo que os he contado. La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la virtud original del hombre. El progreso ha llegado por la desobediencia y la rebelión. Así que yo os invito a que seáis rebeldes.